A partir de este momento, presentamos el programa Las Buenas Noticias, a través del cual se difunde la palabra de Dios. Queda ya con todos los oyentes el mensaje para este día. Buenas noches a todos los radioescuchas de Portal Radio. Este es otro programa de las buenas noticias desde este lugar del mundo hacia el resto. Tenemos hoy un programa especial. Tenemos con nosotros a uno de los escritores de la revista Las Buenas Noticias. Su nombre es Mario Segle y él nos estará presentando el programa del día de hoy. Voy a dejar con todos ustedes entonces a don Mario Segle. Buenas noches a todos. Es un gusto poder dirigirme a todos ustedes en esta ocasión. Estoy acá en Chile. Estoy todavía haciendo cuarentena en un hotel, pero gracias a la tecnología moderna puedo igual dirigirme a todos ustedes. Y obviamente la revista Las Buenas Noticias, que hemos tenido una trayectoria a través de las décadas. Realmente empezó en 1968 Las Buenas Noticias en su versión moderna, porque sí ha cambiado de nombres, pero es la misma revista y con el contenido igual. Si uno lee esas primeras revistas, se va a identificar muy bien con lo que estamos haciendo en la actualidad. Y como investigador que hago para la revista, con los artículos que escribo, quisiera compartir con ustedes unas noticias que no van a poder leer en los diarios, ni tampoco escuchar en las noticias en la televisión, pero que para mí es un hecho, es una noticia que deben tomar muy seriamente, porque podría volcar y cambiar toda la mentalidad de este planeta si es que todo esto se descubre y que se verifica y está muy cerca de que ya por fin sea un anuncio mundial. Les hablo de las expediciones al monte Ararat que se han llevado a cabo, en particular estos últimos 11 años, y que hubo una controversia ahí en el año 2010 porque un equipo de chinos evangélicos de un grupo que se llama NAMI, que es el Arca de Noé Ministerio Internacional, que se dirigieron a esta montaña en el monte Ararat, y que tras varios intentos por fin encontraron dentro de la tierra, en una caverna, lo que es el resto de un barco aproximadamente a unos 4,200 metros por encima de el mar, y que empezaron a filmar lo que era la entrada y el contenido de este barco, los restos que encontraron, que está en bastante buenas condiciones, aunque mencionan que por ahí, por el año 1848, tuvieron un terremoto
muy fuerte en la región y lo que era parte de ese barco quedó enterrado en un tipo de hoyo, rajadura de la tierra, cayó adentro y fue cubierto por hielo y piedras. Entonces, ha sido solamente en los últimos 10 años que se ha descubierto. Y esto han venido arqueólogos, esto es en Turquía, estoy hablando del Monte Ararat, que es una de las montañas, es la más grande que hay en toda esa región y que fue anunciado al mundo, pero después hubo algunos que dudaron y que acusaron que realmente solo habían habido un tipo de fraude ahí, que se construyó unas pequeñas partes ahí de madera, pero el hecho es de que estas expediciones continuaron y hasta hoy día continúan, y que las personas de este grupo NAMI continúan porque ellos estuvieron allí, y esto no es algo falsificado, es algo que ellos han visto con sus propios ojos. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a 4 de los que entraron en el arca, 3 de este grupo de NAMI, que los conocí en Los Ángeles cuando ellos hicieron una presentación, Los Ángeles, California, y ahí los entrevisté después de la presentación, ahí en el escenario, y los conocí, y son personas que fueron cambiadas completamente por lo que ellos vieron. Vieron que esto era como entrar en un santuario, era algo tan especial, y que ellos han seguido insistiendo en este descubrimiento, pero obviamente un mundo escéptico que se convierte más y más ateo y que no quieren escuchar nada que tiene que ver con la Biblia y con Dios. Entonces, obviamente que hay mucha persecución, además de Satanás mismo, que él no quiere que esto se anuncie, tiene sus fuerzas aquí en la tierra que todavía tienen mucho poder, pero que igual esto se va a confirmar. De hecho, yo me mantengo en contacto y mencioné que eran 4, 2 chinos, todos viven en Hong Kong, 2 chinos y una china. Y la joven pudo estar allá también. Pero el cuarto es un arqueólogo que contrataron este grupo de NAMI por el año 2011, hace 10 años atrás, el doctor George Klink. Y yo pude hablar con él por teléfono varias veces. Es un arqueólogo entrenado en Harvard, Estados Unidos. Él hizo excavaciones por el Medio Oriente, conoce muy bien su rubro, y a él lo contrataron para ir y confirmar. Bueno, él nunca consiguió el permiso de los expedicionarios allá, el departamento en Turquía, porque no tenía tiempo. Entonces fue en un tipo de tour turístico que hacían varias veces a la semana al Monte Ararat, y él se unió a este grupo, no les dijo sus intenciones, y cuando llegó a cierta altura, sabía que él tenía las coordenadas de GPS y sabía la ocasión, el lugar, el sitio, pero es un secreto porque no quieren que vayan y destruyan este tesoro de la humanidad.
Entonces él dijo que él se iba a excusar por un tiempo y todos estaban descansando, durmiendo porque estaban muy cansados el grupo. Entonces él se fue por 4 horas y ahí ubicó esta apertura a esta cueva y entró ahí y examinó el interior. Y me dijo, Mario, esto es como entrar en un museo de la edad tardía de hielo de la humanidad. Todavía no se había desarrollado la tecnología de hierro, de cobre, y se encontró con artefactos sofisticados, pero todos hechos con objetos, se puede decir, de piedra, también de muy fuertes elementos, la piedra, esta pernil que hay, que es muy dura, basalto, para cortar las cosas. Y él dice que se encontró con como un museo, porque él estaba familiarizado con los objetos de esa época, de la edad de hielo o de la edad de piedra tardía, es lo que quiero decir. Los pedernales es lo que quería mencionar, la piedra que puede usarse como un serrucho. Y me dijo, mire, yo exploré este lugar para ver si podía hallar si era fraudulento o no. Y todas las pruebas que hice mostraron que es genuino y que era un lugar que tenía las paredes curvas, anguladas, tal como si fuera una nave. Entró en los diferentes aposentos y dice que había un olor terrible como a estiércol descompuesto y que sabemos en el arca había muchos animales y es típico que todo ese piso iba a estar con estiércol, aunque fuera medio congelado, porque a esas alturas es un tipo de congelamiento permanente que hay. Es como entrar en un tipo de freezer y que ahí nunca se derrite las cosas. Bueno, yo me mantuve en contacto con él por varios años. Soy parte de su instituto arqueológico y por eso es que a mí me ha llamado la atención el poco interés que se ha manifestado. Y yo tengo aquí una carta que me envió la secretaria ejecutiva de ese grupo de NAMI de Hong Kong. Y esto fue hace menos de un mes que ella me escribió, porque yo no había escuchado de ellos por un par de años. Todavía tenía gran interés, pero no había escuchado de más expediciones. Y esto es lo que ella me dice. Mario, muchas gracias por tus palabras amables. Y sí, Parasut, ese guía turco que inició y descubrió este lugar, todavía está involucrado. Él es nuestro héroe del proyecto. ¿Qué podemos hacer sin él? Dice, me pregunto si han podido ver este video en YouTube que aquí dice youtube.com. Entonces, watch, W-U-A-T-C-H, después signo de interrogación, B corta, después el signo de equivale o igual. Entonces, Y mayúscula, Q mayúscula, D mayúscula, M minúscula, B mayúscula, A mayúscula, 9, T mayúscula, U minúscula, D mayúscula y 0.
Si uno va allí, va a encontrar el último video de la entrada a este arca. Ella sigue, dice, Parasut, el guía turco, tomó a Philip Williams, que es un destacado autor, que es un experto en todo lo que es las expediciones y la arqueología relacionado con el Arca de Noé, un autor norteamericano que yo tengo su libro que tiene que ver con las exploraciones en el monte Ararat, y él quería verlo por su propia cuenta. Y él fue en el año 2014, aquí cuenta Clara Way, que es la autora de este mensaje, dice que Parasut llevó a Philip Williams al lugar en el año 2014 y Gerrit Alten, un investigador de el Arca de Noé, que es un holandés, que es uno de los que ha seguido constantemente poniendo dinero, expediciones, se llama Gerrit Alten, A-A-L-T-E-N. Gerrit es G-E-R, bueno, R-R-I-T. Y vale la pena, pueden también usar el Google para ir a su sitio, que tiene muy buena información. Dice que Philip Williams y Gerrit Alten hicieron este video que yo acabo de mencionar en YouTube, tomando fotos del interior de este arca. Philip Williams es parte de esta fundación en los Estados Unidos, cuya meta es para estudiar científicamente el lugar. El grupo se ha conectado con el doctor Randall Junker de la Universidad Andrews en los Estados Unidos, que es la universidad de los adventistas del séptimo día, es la principal, que está interesado en una expedición científica a este lugar. Parasut ha ayudado a coordinarlo con la Universidad İgdir en Turquía, y el rector está dispuesto a trabajar con el doctor Junker y su equipo arqueológico. Hemos estado conversando varios años sobre tener una expedición, pero el monte Ararat fue cerrado para expediciones del año 2018 al 2020, es decir, 3 años que no dejaron a nadie subir. Parte de esto tiene que ver con el COVID, parte tiene que ver con un grupo anti-turco de los armenios que ataca a excavaciones, hay como un tipo de guerra en esa zona. Y ella dice, el monte Ararat acaba de abrirse para poder subir por primera vez en este año 2021. Entonces, Parasut tuvo COVID en marzo, así que no se pudo hacer nada. Y ahora, en otoño, también es la temporada más favorable para subir al monte Ararat. Esta expedición estamos pensando a mediados de este mes de octubre. Será una escalada corta para visitar esta estructura de madera y traer pruebas para seguir juntando fondos para
una expedición de largo plazo científico. El doctor Randall Juncker y Stephen Fan de la Universidad de Holy Land en Israel van a dirigir a algunos arqueólogos, geólogos y un grupo que escanee el lugar. Es muy importante esto, que hoy día hay estos escáneres de 3 dimensiones que uno sencillamente lo baja a los distintos recintos y esto toma a través de el láser todas las dimensiones de cada uno de estos recintos. Entonces, obviamente, con esa prueba es una estructura inmensa con múltiples habitaciones. Entonces, estamos aquí a punto de hacer un descubrimiento que va a volcar a este mundo. Pero casi nadie dice nada. Es como que en los tiempos de Noé, nadie se preocupaba de ese arca que estaba construyendo Noé hasta que fue demasiado tarde. Hermanos, esto es algo importante. Dios está airado con la forma que el hombre se está comportando y destruyendo a esta tierra. Y él no lo va a soportar para siempre. Él tiene mucha longanimidad, es sufrido, pero es justo. Y esto está pasando ante nuestros propios ojos. Clara White sigue con su carta. Dice, esta expedición va a durar como 4 a 5 días a subir los 4.200 a 4.900 metros. Ella menciona esto porque todavía es un sitio que es protegido por ellos. No quieren que la gente vaya y destruya. Es algo muy especial y ellos tienen que proteger el lugar mismo y las coordenadas. Entonces ella dice, quisiera saber si su organización consideraría unirse a esta expedición y de hecho hemos estado en contacto al respecto. Vamos a ver qué puertas abre Dios. Quizás podamos tener a alguien que represente a las buenas noticias. Obvio que Dios tiene que abrir las puertas para esto. Y entonces dice, yo sé que falta poco, pero avíseme de sus ideas al respecto. Bueno, eso es lo que he recibido, hermanos, porque yo soy un atalaya, como dice ahí en Ezequiel 33, que tiene que advertirle al mundo lo que está sucediendo. No noticias frívolas que se escuchan todos los días, sino noticias importantes que vienen porque tenemos un Dios que no es pasivo, es un Dios activo y que, imagínense, si en los próximos 6 meses, 1 año, si al final se confirma esto, porque yo siento que esto es un descubrimiento de tal importancia que Satanás está ahí con sus ángeles luchando contra Miguel y sus ángeles, tal como leemos en Daniel capítulo 9, que nos dice que Satanás está opuesto a que se lleve a cabo el plan de Dios. Él se llama Satanás y significa adversario, adversario de Dios y adversario del hombre. Entonces sabemos que hay estas luchas espirituales en lugares altos, pero que Dios está por sobre todo. Satanás es solo un ángel. Por poderoso que sea ese ángel, no está al nivel de Dios mismo. Dios está permitiendo a Satanás por el momento porque necesitamos un contrapeso. Si no somos tentados
¿Cómo puede Dios conocer bien nuestro corazón? Nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 10. Voy a leer acá una escritura al respecto. Dice, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno, tu Dios, de ti? Sino que temas al Eterno, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y dice aquí en el capítulo 8, en el versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Entonces Dios usa a Satanás para probar, porque si uno no es tentado, si fuera todo programado, que uno siempre le diría sí a Dios, entonces no se sabe que uno realmente ama a Dios y lo pone primero. Y así es como hay una batalla espiritual todos los días que nosotros desconocemos, pero así sucede, y que por el momento este arca no se ha anunciado al mundo, pero quisiera ahora tocar el tema de este arca. ¿Y qué pasaría si queda confirmado? Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 11, y podemos decir que tal como Cristo mencionó en Mateo 24, que como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Las condiciones se están pareciendo mucho en los tiempos de Noé a lo que son hoy día. Dice versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y eso se ha visto, está la tierra mucho más violenta que hace unos 30 o 50 años atrás. Hoy día vemos disturbios por todas partes, terribles matanzas. No sé cuánto escucharon ayer las noticias en Noruega, que un hombre desequilibrado con un arco y flecha mató a 5 personas que no tenían nada que ver. El hombre lleno de odio mató a 5 personas a sangre fría. Y esto es solamente una pequeña parte, porque cuántas personas mueren en las calles, asaltadas, los robos que hay, todo tipo de armamentos que se multiplican por la tierra, que hay violencia constante y Dios ve eso. Él sabe cuántas personas mueren todos los días y le aflige el corazón. Y dice versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. La gente ya no estaba pensando en forma sana. La moralidad se había bajado,
se había desmoronado, y solamente tienen que ver en la televisión el reflejo de la baja moralidad que hay, las palabrotas, todo el lenguaje indecente que se usa, que se escucha en las calles, en los hogares. Y estaba corrompida la tierra porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, el camino de Dios, el camino de sus santas leyes. El hombre ha corrompido cada uno de los 10 mandamientos de Dios. Y entonces Dios, siendo sufrido, aguantó hasta cuando ya no se podía aguantar más. Y Dios intervino. Dice versículo 13, dijo pues Dios a Noé, que era el único junto con su familia que seguía el camino de Dios. Noten lo que dice en el versículo 9 de este mismo capítulo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. En la Biblia significa una persona que cumple con las leyes de Dios. Salmo 119, 172. Todos tus mandamientos son justicia. Esa es la definición bíblica de la justicia. Y dice, era perfecto en sus generaciones, hablando de que era un hombre ejemplar, hablando de el camino. Y dice, con Dios caminó Noé, una expresión bíblica de que uno diariamente camina en el camino de Dios. Y así Dios se dirigió a Noé. Él era el representante del camino de Dios en ese entonces. Y nosotros somos representantes del camino de Dios aquí sobre la tierra. No somos los únicos, pero somos parte de esos que representan el camino de Dios, y todos los que quieren seguir el camino de Dios, especialmente antes de que venga algo tan terrible como el diluvio. Sabemos que no va a ser con agua esta vez, pero va a ser con fuego, con destrucción inimaginable que viene en el futuro. Y le dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, pero no es porque Dios es caprichoso o es mal genio. No, dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Es decir, eso del barril proverbial de manzanas que se empezaron a podrir, y una manzana podrida, si toca a otra manzana, pues también transfiere esa podredumbre. Y es lo que está pasando acá. Dice, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces Dios, antes de intervenir, siempre recoge a los suyos. Dios no va a dejar que pasen por las mismas consecuencias nefastas. Dios siempre tiene un tipo de arca que va preparando para proteger a los suyos. Y actualmente Dios está preparando no un arca físico, pero un arca espiritual, y que se está formando para cuando Él actúe. Y dice acá, en versículo 14, le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, que según el arqueólogo Joel Klenk, que examinó la madera, es un tipo de madera de ciprés, que es una madera muy especial. Es la madera que se usa constantemente en la antigüedad para hacer barcos, porque es muy dura
Y también dentro de esa misma madera tiene un tipo de protección, el óleo que tiene esa madera lo hace impermeable al agua. Y aquí dice, madera de gofer, harás aposentos en el arca. Y eso es precisamente lo que el doctor Klenk encontró, aposentos, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Y de esta manera lo harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y el doctor Klenk y otros han podido medir los aposentos y aproximadamente es como la mitad del arca. Aparentemente se partió una parte, pero esta es la parte intacta, que son como unos 150 codos. ¿Qué equivale si un codo son aproximadamente medio metro o un poco menos? Estamos hablando quizás de unos 150 metros de barco que todavía está ahí enterrado. Y sigue con la construcción de ello. Lo importante es lo que dice aquí en el capítulo 8, versículo 4. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y esta es la zona que hay, y el monte más alto es el que se llama el monte Ararat. Entonces Dios da la ubicación de este lugar. El monte Ararat, que tiene aproximadamente 6,000 metros de altura, es un gran volcán extinto y hay en su lado, al lado, tienen lo que se llama el pequeño Ararat. Entonces son dos grandes montañas. Es difícil llegar hasta arriba y les voy a contar un poco la historia, por lo menos de este siglo pasado, lo que sucedió. Dice que hubo una expedición rusa en los años 1916 a 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y que estos rusos, un piloto divisó como una estructura arriba en el monte Ararat, y entonces cuando aterrizó le avisó y enviaron una expedición rusa. Y ahí ellos dijeron que entraron en este lugar. En ese entonces todavía no se había cubierto por completo de piedras y de hielo. Y hay testimonios todavía de estos rusos que visitaron el lugar. Jorge Agopien, que es un armenio que se mudó a los Estados Unidos antes de su muerte, dio testimonio que como niño subió al monte Ararat con su tío, vio el arca y lo visitó 2 veces. Un ingeniero norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, Ed Davis, también lo llevaron los armenios
agradeciéndolo a él, como él era un ingeniero, los ayudó a construir unos puentes y le dijeron como recompensa, te vamos a llevar arriba para que veas el arca. Y Ed Davis escribió, también hizo un dibujo del arca, y justamente el arca en ese entonces estaba partido en dos partes. Y él hizo un dibujo. Y uno de ellos, curiosamente, está cubierto de hielo y de madera. Perdón, hielo y piedras. Y escribió su testimonio. Él no creía en Dios y después de esto empezó a creer en Dios. También un grupo de filmadores de televisión holandeses fueron arriba haciendo un documental en 1986 y tomaron tomaron una foto en lo que claramente es un barco. Así es como entonces podemos ver aquí el testimonio de estas personas. Vamos ahora a este siglo. Lo que fue el grupo de NAMI, que subieron en el año 2008, en el 2009, enviaron a un alpinista experto entrenado por los ingleses que vivía en Hong Kong. Y este fue uno de los señores que yo entrevisté en ese entonces, que fue a Los Ángeles. Y él no sabía nada al respecto. Fue contratado, subió arriba, le dieron las coordenadas y justamente encontró toda esta estructura de madera arriba en el monte Ararat. La madera estaba unida entre ellos con mucho cuidado. No había clavos en todo lo que él vio, sino que se injertaba un pedazo de madera con el otro, en sentido de meter en la salida de una de las maderas, de las plancas, lo metían dentro de un hoyo cuadrado, que es la forma que se usaba en los tiempos antiguos de construir naves. En el año 2010, en el 25 de abril, tuvieron la conferencia en Hong Kong para anunciar que habían ubicado y que habían 7 distintas secciones que habían visto acá. Este grupo entraron en ello y un inmenso barco. Encontraron acá también lo que son tipos de garbanzos en el piso, que normalmente es comida para los animales, como un tipo de milo. También semillas, parte de las sogas, madera, que tienen una edad de aproximadamente unos 4.500 años, que es lo que, o más, sí, aproximadamente, no, 5.000 años, porque la mayoría de estos árboles ya tenían cientos de años cuando los cortaron, pero son antiquísimos. Ahora, veamos qué sucede si uno recibe las noticias que sí se confirma que el arca ha sido hallado arriba en el monte Ararat. ¿Cuáles son las deducciones que podemos hacer si se encuentra este arca?
Primero que nada, una nave de aproximadamente serían como unos 150 metros de longitud. Yo mencioné que habían encontrado como 150 metros. En realidad es la mitad de eso. Son como 75 metros de largo que han encontrado, como que se partió en dos partes. Pero serían aproximadamente como 150 metros esta nave. No se podía haber traído arriba en una montaña aproximadamente unos 3.500 metros. ¿Quién podría subir? Es decir, tendrían que construir una nave ahí en el valle y que van a ponerle ruedas. ¿Cuántas personas se necesitarían? Subir una tremenda nave por arriba. ¿Y con qué propósito? No tiene sentido. Entonces, lo que sí tiene sentido es si la nave descansó sobre esta parte de la montaña porque estaba flotando por encima de esa montaña. Y esto entonces indica que estaba el diluvio en ese entonces, que estaba cubriendo la tierra entera y que esta nave, por fin, cuando bajaron las aguas, se posó, como nos dice, yo leí ahí en el Génesis 8, versículo 4, dice, y reposó el arca en el mes séptimo sobre los montes de Ararat. Génesis 8, 4. Esto significa que fue un diluvio total, universal. Tenía que cubrir la tierra entera. ¿Qué más? Aquí quisieran compartir 7 formas que el arca de Noé sería un testimonio a este mundo violento, este mundo constantemente volviéndose más incrédulo y ateo. Y esto es como el as debajo de la manga que se habla cuando uno juega naipes, que aquí está lo que Dios puede mostrarle al mundo. Expliquen esto si no creen en mí, si no creen en la Biblia, si no creen que yo intervino para castigar al mundo cuando se desvían y se corrompen. Entonces es como el as perfecto para nuestros días, como un testimonio. Entonces, aquí hay 7 maneras que el arca de Noé puede ser un testimonio. Número 1, sería un testimonio a un mundo grandemente incrédulo, porque ellos tienen que explicar cómo una nave inmensa puede haberse ubicado a unos 3.500 metros por sobre el mar en una montaña así. Es decir, no hay una explicación factible, salvo que hubo un diluvio universal. Número 2, sería un testimonio que Dios existe, porque solamente un ser supremo puede haber dado la advertencia antes de que ocurriera ese diluvio. Es decir, nadie va a construir una nave por su propia cuenta, si no es que hay un ser sobrenatural que le revela a la persona lo que va a venir en el futuro, y esa persona con fe confía en este ser sobrenatural y cumple con sus instrucciones, tal como nos dice en Hebreos capítulo 11,
que así sucedió. Hebreos capítulo 11, en el versículo 7. Y voy a empezar en el versículo 6 porque tiene relevancia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin el compromiso para obedecer a Dios, para cumplir con sus órdenes, hacer su voluntad, sin tener esa fe en poner a Dios por encima de uno y sus caminos por encima de los caminos de uno. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Va a recompensarlo a uno. Recompensó a Noé, lo protegió a él y a toda su familia en medio de una destrucción mundial. Dios se preocupa de los que tienen fe, de los que no se dan por vencido, que no se corrompen por la sociedad, que siguen fieles en los caminos y mandamientos de Dios a pesar de todas las presiones, a pesar de las desilusiones, a pesar del cansancio, la fatiga. Igual siguen adelante porque tienen a Dios la mirada puesta y no en los hombres. Tienen fe que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir fielmente. Y dice, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No llovía en ese entonces, había como un rocío que caía suavemente sobre la tierra, pero Noé creyó en Dios. Y dice, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Nadie más creyó, nadie más cambió su forma de vida. Todo el mundo pensaba que Dios nunca va a intervenir, que uno puede hacer lo que quiere. Dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él es uno de los herederos que va a estar en el reino de Dios cuando Jesucristo regrese. ¿Estaremos nosotros cuando Cristo regrese? Es importante hacernos esa pregunta. Número 3, sería un testimonio que la profecía es verídica, porque nadie hubiera construido una nave como esta para sobrevivir a un diluvio universal, salvo que fue comunicado por anticipación. También muestra que la profecía aún es cierta para el futuro, porque es el mismo Dios que la entregó, tal como prometió a Noé que esto iba a pasar. Dios tiene promesas para nosotros, que todo se va a cumplir, que en estos tiempos del fin, Dios va también a intervenir y traer ese glorioso reino de Jesucristo. Número 4, sería un testimonio de que la Biblia es cierta, porque es la única fuente que fielmente describe tal nave y las razones morales y espirituales por la cual tuvo que ser construida esa nave. Entonces, aquí vamos a recibir un tremendo respaldo a los que siguen fielmente a la Biblia, y a los escépticos va a ser un tremendo golpe, porque ellos saben que Dios es un Dios justo y fiel y que su palabra debe ser respetada y debemos temblar ante ella y cumplir con lo que dice. Número 5, sería un testimonio a la ciencia y mostraría
¿Qué tan lejos están las ideas de los hombres sobre la evolución, la geología y los estratos en la Tierra? Sería un tremendo golpe de desprestigio a la ciencia, porque ellos tendrían que explicar cómo una nave así aparece aproximadamente unos 4.500 años atrás y que la geología tendría que ser reescrita, porque habría que tomar en cuenta un diluvio que sucedió solamente como unos 4.500 años atrás. Número 6, sería un testimonio a la inmoralidad en el mundo, porque mostraría que Dios una vez antes tuvo que intervenir porque la humanidad había desechado sus santas leyes. Entonces, aquí Dios es un Dios moral y espiritual. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y él no va a permitir que el hombre siga corrompiéndose como se está sucediendo a pasos agigantados actualmente. Y la séptima manera sería un testimonio a la iglesia misma, porque Dios nos hubiera dado aquí una herramienta de marketing más poderosa que ha sucedido desde esa tumba vacía hace 2000 años atrás, que dio el testimonio de que Jesucristo había resucitado. Pero han pasado casi 2000 años y este sería un testimonio devastador. Y la iglesia, yo sé, se llenaría mucho más de ánimo y de sentido de urgencia en los tiempos en que vivimos para mantenernos firmes y unidos y no descorazonados. La pregunta es, ¿estamos a la altura de esta tarea o tendrá Dios que usar a otro grupo de la iglesia de Dios? Porque no estuvimos preparados, no estuvimos espiritualmente con nuestras lámparas prendidas y con esas vasijas con el aceite adicional. Quizás hemos estado cabeceando demasiado, descuidándonos demasiado. No somos dignos de ser sus instrumentos en esos tiempos que vienen. Tenemos los medios, tenemos más de personal que cualquier otro grupo en las iglesias de Dios. Pero estaremos listos para llevar este mensaje en una forma poderosa al mundo, tal como en estos programas de las buenas noticias que estamos esforzándonos para despertar al mundo, para que no sea demasiado tarde para los suyos y su familia y que puedan entrar en ese arca espiritual, del cual no tengo tiempo ahora de hablar, pero mañana para los servicios que se transmiten acá en Chile, voy a hablarles más sobre ese arca espiritual y cómo puede usted y los suyos ser protegidos dentro de ellos antes de que venga el diluvio de eventos de los tiempos del fin. Con eso doy término, con mucho cariño, me despido. Mario Segli. Hasta aquí el programa Las Buenas Noticias. Será hasta la próxima en este mismo horario. Para mayor información, comuníquese con nosotros visitando nuestra página web www.iduay.org o escríbanos a info@iduay.org.